si a mí me preguntan, para mí que Yeboah y Sarmiento no vuelven más a la selección. Y no por falta de méritos deportivos, sino que ellos han sido muy claros y ellos han sido muy explícitos en decir lo que sienten. Entonces, me parece... Sí, lo del señor Arroyo, precisamente, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, hacia allá iba. Arroyo también, dentro de su espontaneidad, pensó lo mismo y lo expresó. Pero como Arroyo sí se debe al medio local, salió de acá, de un club de acá no faltó alguien que le diga, oye, borra eso, loco, no te metas en problemas, no te hagas lío, quita eso, ¿para qué te va a hacer problema? Eres joven, estás empezando, en fin. Arroyo sí, pero como Sarmiento Yeboah pertenece a otro círculo. El caso de Darwin Guagua y su debut en la selección ecuatoriana sigue generando bastante polémica, sigue generando mucha controversia en la prensa ecuatoriana, aficionados y por último dirigentes en la Liga Pro, ya que no quedaron bastante contentos, que digamos, con la inclusión de este muchacho en el onceno titular de la Tri ante Chile, esto válido por las eliminatorias sudamericanas fecha 14 ante Chile. Y esto, la verdad, sí nos deja bastante preocupados porque se está generando un mal ambiente y demás, pero esto no queda aquí, ya que hay jugadores que respaldan a John Yeboah después de que este jugador posteó una foto en la cual dice que no está lesionado, que se siente contento por el punto conseguido ante Chile. También Jeremy Sarmiento posteó una foto apoyándolo, y también su padre, en la cual reposteó otra foto en la cual decía que Independiente del Valle mete jugadores en la selección ecuatoriana, prácticamente diciendo que hay mafia y demás cosas que, bueno, no pienso repetir otra vez. Y han hablado exjugadores de la Tri, demás. Esto se ha ido demasiado lejos, muchachos. Honestamente no sé qué decir. De lo que estuve averiguando y también estuve recopilando información en medios de nuestro país, hay la certeza de que John Yeboah y Jeremy Sarmiento no serán más convocados a la selección ecuatoriana de fútbol. Esto por sus declaraciones, esto por sus fotos, esto por decir algo que ellos creen que sucede en la selección ecuatoriana, y obviamente no quieren que esto vaya a calar en el grupo y demás cosas que, bueno, honestamente no quiero decir porque quiero evitar problemas a futuro. Vuelvo y repito, esto la verdad genera bastante malestar. Estamos a muy pronto de que se inicie el mundial, un poquito más de 1 año y 3 meses si no mal recuerdo. Entonces, como ya estamos casi clasificados, Ecuador debe consolidar un grupo fuerte, debe buscar a alguien también que meta peso en la ofensiva, no generar problemas, porque esto al fin y al cabo nos estamos haciendo daño entre nosotros mismos. Yo sé que lo que está haciendo Independiente no está bien, pero honestamente no me está cuadrando todo lo que está pasando, y nosotros como ecuatorianos necesitamos unión, necesitamos más empatía entre nosotros mismos, valorarnos entre nosotros mismos, no pelear entre nosotros, porque al fin y al cabo nos hace daño, muchachos. Recordemos cómo pasó el Mundial de 2002, que bueno, en ese tiempo era muy niño, pero de todas maneras, de lo que yo he podido informarme, el país por primera vez en la historia estaba unido con un solo corazón, que es apoyar a nuestra selección. Pero esto es lo que sigue pensando la prensa ecuatoriana respecto al tema de Darwin Guagua. Por todas las cosas que todos sabemos que están pasando, y no hay cómo defender. O sea, no hay cómo defender, no hay cómo justificar, no hay cómo argumentar. Siempre trato de poner todo como en una balanza. Bueno, sí, obviamente Cheche jugaba, era figura del campeonato. Yaimar Medina jugaba, andaba muy bien en el campeonato. Kendry era un crack, que además era figura de la 20, de la 17. Eran justificados de cierta manera. Después podemos debatir con otros, pero hacia apuestas a ciegas no. Eso sí no, porque eso yo nunca lo he visto en la vida. Nunca lo he visto. No me comparen cosas que nunca he visto yo en toda la vida que veo fútbol de selecciones. Al menos yo no lo he visto. Nunca un caso así. Que Mascherano no, hermano, entérese. Mascherano figura de la sub-20. No y no. Entonces, vamos a las cosas como son. No metamos ejemplos que no corresponden. El profe de Casas habló de Pacho. Pacho ya había jugado en el fútbol europeo, había jugado partidos de primera división. Así que no justifiquemos, y si vamos a argumentar, argumentemos con cosas que sean reales. No nos quieran ver la cara de tontos, porque lo he dicho siempre, he sido muy defensor del proceso Becasese, porque trato de darle su tiempo a los entrenadores, de entender y poner balanza. Bueno, quizás lo hace por esto, por lo de acá, pero ayer yo no tengo ningún argumento para defender eso. Ninguno, cero. Creo que el profesor Becasese
ha causado él mismo, dándole diferentes nombres a los que van a la selección, ha causado un revuelo y una polémica. En noviembre el Cheche Arroyo va de invitado a la selección ecuatoriana y Pedro Vite fue convocado. Pedro Vite ve el partido contra Uruguay en las gradas, no estuvo dentro de la banca de suplentes, en las gradas, y Cheche Arroyo juega. 4 meses después lo convoca Cheche y también a Pedro Vite. Pedro Vite juega los 2 partidos, Cheche no juega 1 minuto, también ve el partido de Chile desde las gradas y otro invitado salta a la cancha. Yo no veo la necesidad, en verdad, del profesor Becasese de decir, estos son convocados, estos son sparring y estos son invitados. Convoque 30, 35, convoque los que usted quiera y dentro de esa nómina puede elegirle en el minuto que usted quiera quién va a la banca y quién entra a la cancha. ¿Por qué, pregunto yo, por qué hacer más problema, complicarse a sí mismo el profesor Becasese dándole nombres a convocatorias que si él cree que tienen que estar, ok? ¿Por qué les pone invitado y el invitado sí es titular y el convocado fue a las gradas? No se entiende. O sea, no tiene una explicación. A ver, para empezar, la selección es el bien supremo del fútbol de un país. No creo que vamos a entrar a debatir eso. Y una cosa son los resultados positivos, una cosa es el clima que esos resultados positivos generan, y otra cosa muy diferente es que los resultados positivos generen impunidad. Y yo noto que están generando impunidad y están obligando a ciertos protagonistas a tener que contradecirse. Hace una semana, concretamente el 17 de marzo, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dijo que la selección no es un tubo de ensayo. Me pregunto yo, ¿qué más tubo de ensayo que en un partido de eliminatoria se haga actuar a un jugador que es de la categoría sub-20, no es sub-17 el jugador guau, es sub-20, se haga actuar sin que este elemento tenga pertenencia al primer plantel del equipo del cual es originario, sin que haya estado en la selección de su categoría o en las selecciones de su categoría como un elemento importante? Ha estado Guagua en las selecciones sub-17 y sub-20, pero con papeles esporádicos. Miguel Bravo no lo llamó a la selección sub-20 que empezó el año en Colombia. Entonces, estamos hablando de un jugador que, según confesión del señor Rabanal, Jesús Rabanal, técnico de Independiente, ha tenido intervenciones en la pretemporada de Independiente. Ha jugado, ha sido alternante en esa pretemporada que Independiente hizo en Uruguay. Y nada más, pero me imagino que de hoy en adelante se ha de volver un jugador ya miembro del primer equipo Independiente y con participación. Creo que queda claro que esto no es contra el jugador. El jugador, de hecho, en este momento habrá que saber qué sensaciones tiene, ¿no? Habrá que saber él cómo está interpretando esta circunstancia, cómo piensa, cómo vive esta actualidad. Y ahí hay algo delicado, ahí hay algo que trabajar, ¿no? Pero, señor presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, si la selección no es un tubo de ensayo, no se contradigan en los hechos, pues, una semana después. El fútbol ecuatoriano está necesitado no solamente de claridad, sino está necesitado también de bien hacer. Y al entrenador, este discurso que a todos nos queda claro de que yo soy el que mando aquí solo mis chicharrones son los que suenan, está bien para la victoria y se acepta durante la victoria. Pero cuando llegue la derrota, ¿cuál va a ser la actitud? Ahí sí va a ser responsabilizar al resto, ahí sí va a ser culpar al entorno, a las críticas. Hoy se están pasando, perdón la expresión, por el forro las críticas, ¿no? Hoy se están pasando por el forro las críticas. Cuando los malos resultados lleguen, si es que llegan, ojalá no lleguen, ojalá se demoren, ¿cuál va a ser la razón ahí? La selección, repito, es el bien supremo del fútbol ecuatoriano y seamos coherentes, o está para experimentos o no está. Ayer sí estuvo para experimentos, porque poner un jugador que no ha debutado en primera categoría, que no tiene esa aura de gran estrella, que no es titular ni siquiera en el equipo sub-20 Independiente que jugó la Copa Libertadores, que jugó algunos minutos, por cierto, ¿no? Entonces, ahí
Cuando lleguen los malos resultados, cuando llegue la sequía, cuando llegue la helada, vamos a ver. Repito nuevamente para que no se malinterprete, no es culpa del jugador. Al jugador más bien habrá que estar atentos. ¿Cuál es la repercusión que tiene en su psiquis, en el desarrollo de su personalidad, lo que está sucediendo? Para la gente que no sepa, que es demasiado joven o que no se toma la molestia de investigar, esto de las bases de equipos ecuatorianos en la selección no es nuevo. Esto ya ha pasado con Liga de Quito, ya pasó con Emelec. Con el equipo del Bombillo pasó recientemente, muchachos. Acuérdense, las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Toda la base era de Emelec porque supuestamente era el tricampeón del fútbol ecuatoriano y demás cosas. Y bueno, la gente saltó, la prensa de Quito saltó, la prensa de Barcelona saltó, todo el mundo saltó por lo que estaba pasando en la selección ecuatoriana y Emelec. Lo cual en ese mundial no clasificamos. En esas eliminatorias Ecuador quedó octavo, ganando 4 partidos al principio, pero bueno, esto también ya son por temas personales y la trinca que hubo ahí en la selección ecuatoriana por temas que bueno, no quiero ahondar. Barcelona también tuvo la base para estar en la selección y no consiguieron nada. Deportivo Quito también, Liga de Quito también, el Nacional, bueno, sacó algunos jugadores importantes como Cristian Benítez, como lo que es Antonio Valencia y demás, pero vuelvo y repito, todos tuvieron a la selección para agarrar de la base y no pasó absolutamente nada. Ahora yo creo que Independiente del Valle también debería ser la base de la selección y que prueben sus jóvenes que al menos estén jugando en primera categoría, que tengan minutos en sus equipos. No jugadores que no estén debutando porque la gente va a seguir jodiéndolos, va a seguir diciendo que ellos son los que meten mano en la selección. Ya lastimosamente ya puede ser indefendible esto. Puede ser algo que ya resulte ser algo que, bueno, ya se imaginan ustedes, no se puede tapar el sol con un dedo, muchachos. Esto honestamente sigue siendo bastante peligroso de hablar porque uno no tiene pruebas. Ahora, ¿qué dice la prensa ecuatoriana? Que uno no puede ejercer, no puede ser manager de la Federación Ecuatoriana de Fútbol si tú ya eres presidente de un club del fútbol ecuatoriano, como es con Independiente del Valle y Michel Deller. Esto lo que está generando es malestar. Esto lo que está generando es inconformidad con aquello. Y hombre, agarran por gusto fastidio Independiente del Valle, porque hay que ser honestos, sin Independiente del Valle Ecuador no tendría la selección que tenemos ahora. Que esto no puede ser excusa para hacer lo que se les da la gana. Perfecto, lo entiendo, pero que bueno, al menos sean directos. Al menos que BKC amplíe la lista, ponga más jugadores. No puedes llamar a 23 y luego llamas a como 10 sparring, 20 invitados, lo sé, lo que él quiera, y luego que el que está convocado no juega. Eso no debe ser así, eso es tomado como burla. Si quieres llamar a Darwin Guagua, llámalo, ponlo en la lista de convocados, ya está. Y el que quiere bien y si no también. Así es, él es el técnico, él es el que manda, pero que le explique a la gente, al aficionado que paga sus boletos para ir al estadio, que paga todo el tema de ver los partidos, los derechos, porque tienen derecho ellos también tener una explicación de por qué se toman ciertas decisiones para uno poder entender. Porque si uno le tiran así por tirar algún jugador que esté convocado y demás, la gente no va a entender esto, la gente no va a comprender por qué pasa o qué sé yo. Pero ahora la excusa de este señor Besache, que es simple, dice, uy, bueno, si ustedes vieran lo que yo he visto cuando él entrena, hombre, yo honestamente sin palabras. Así salió Pacho, así salió Moisés Caicedo, así salió otros jugadores, Yamar Medina, porque no tiene sentido. Yamar Medina ya venía destacando en la Liga Pro. Los ejemplos no valen. Nosotros los ecuatorianos no somos estúpidos. Nosotros los ecuatorianos no somos tontos. Sabemos de fútbol. Sabemos que cuando algo está yendo mal o cuando no es una excusa válida, vamos a salir a hablar. Y ojalá que Barcelona no se meta en este problema. Ojalá que Barcelona no se meta en cosas que no debe, porque todo lo que hace Barcelona en parte está mal, muchachos. Que no se meta Barcelona a hablar de los jugadores, los juveniles, porque no trabajan en ello. Recientemente me enteré que Usme lo llevaron a otro equipo, a Chacarita y demás, al igual que este chico Caicedo. Y bueno, no quiero hablar más de este tema, muchachos, porque la verdad me tiene bastante tenso. Y bueno, ya saben, sin más, cuídense. Hasta la próxima.